¿Siempre has tenido miedo a hablar delante de un grupo de personas? ¿Te gustaría comunicar con mucha mayor fluidez delante de un grupo de alumnos, un grupo de amigos o incluso delante de una audiencia o un público? Si la respuesta es que sí a estas preguntas, este video resumen te va a encantar, te lo prometo. Vas a descubrir cosas que en principio no sabías y descubrir nuevos trucos para generar alto impacto delante de una audiencia. Así que atento y vamos allá. Este libro se llama El Método Bravo, cuya autora se llama Mónica Galán Bravo, en la cual destaca 5 pilares fundamentales para crear ese impacto que te he dicho delante de tu audiencia, delante de tu grupo de amigos, o simplemente para que tus intervenciones sean mucho más comunicativas y generen una mejor conexión emocional con las personas a las que quieres recibir o dar ese valor. Nos centraremos en 3 apoyos o aspectos importantes. Uno de ellos será la temática, otros de ellos será la audiencia y otro es el ponente, es decir, tú, el que expresa o quiere producir un valor. Así que vamos a por ello. Dentro de los 5 pilares o 5 herramientas que propone el método Bravo, vamos a destacar un acrónimo que es la palabra Bravo, como bien dice el título del libro, que son la bienvenida, el reconocimiento, la autoridad, el valor y la ovación. Primero, reconocimiento. En el reconocimiento, como ya hemos dicho, vamos a centrarnos en 3 apoyos, como son la audiencia, la temática y el ponente, es decir, tú. Dentro de la bienvenida, pues te dice que es algo importante, que será recordado. Por lo tanto, debes de prepararlo bien, estructurarlo bien, porque si no lo haces esto, por mucho a lo que quieres aportar, no vas a llegar a tu audiencia. Y es importante que durante la bienvenida, que es algo recordado, como por ejemplo la parte final, las dos son importantes, tienes que destacar un efecto primicia, algo novedoso, entrar con algo diferente, que a continuación te voy a comentar cómo entrar en la bienvenida. Dentro de esta temática, lo que debes de centrarte es en aportar valor y a quién va dirigido. Tienes que tener en cuenta qué tipo de audiencia tienes. Y lo que te habla es de que debes diferenciar entre el objetivo y diferenciar entre el propósito, que son cosas diferentes, el motivo. No es lo mismo un objetivo, que es enseñar lo que sea en tu charla, que por ejemplo destacar tu propósito, el para qué. Y ahí te habla de los 3 para qué. Primero preguntarte, ¿para qué lo vas a hacer esto? Responderte, volverte a preguntar, ¿pero para qué haces esto? Y así hasta una tercera vez. Y ahí conocerás tu verdadero propósito, que te llegará a hablar con más pasión y a conseguir un mayor éxito en tu discurso. También te habla, por ejemplo, de que al entrar en una bienvenida es importante, o realizar una bienvenida es importante que hagas anteriormente unas visualizaciones. La PNL es muy importante, anclajes emocionales. Centrarte en visualizar de forma positiva un buen discurso y que salgas airoso de ello. También habla, por ejemplo, de hablarte de forma positiva, tener un lenguaje positivo durante tu discurso, hablar con ejemplos, hablar de forma en la que te centres en dar un valor a la audiencia y no en ti. Tú no eres importante, lo importante es las personas que tengas enfrente. O sea que si prestas foco hacia los demás, te saldrá mucho mejor. Claro, también te dice que la bienvenida en los 3 primeros minutos es cuando más nervioso se encuentra uno. Y que para que ello no te suceda, te propone que memorices la entradilla, tu pequeño discurso durante 3 minutos, lo hagas de forma más memorizada con las primeras frases, y a partir de ahí, cuando tu cuerpo ya se relaje y tu cerebro ya se relaje, ya no tengas tanto nerviosismo, ya comenzar con tu temática, con tu discurso, tu parte principal. Pero en la parte inicial, pues como una pequeña memorización. Eso es dentro de la temática y dentro de tú como ponente. La temática, como te he dicho antes, pues te da ejemplos, como por ejemplo empezar con un dato de lo que sea, científico, histórico, etcétera, con una historia o, por ejemplo, con preguntas. Esas son las 3 principales que da Mónica en este libro, pero luego te añade otras cuantas que también se suelen utilizar, como son, por ejemplo, promesas, refranes, dar las gracias, centrarte en un protagonista y hablar sobre esa persona,
También te habla pues de algún chiste, si te gusta hacerlo con humor, con un vídeo o incluso con una palabra, si tienes algún proyector o alguna diapositiva, una palabra grande, donde se centre tu discurso. No muchas palabras porque a lo mejor las personas se pueden distraer. Así que ten todo en cuenta esto. Dentro de tu audiencia, en la bienvenida a tu audiencia, pues debes de investigar qué personas vas a tener, qué edad son, qué número de personas, si te conocen o no, de qué procedencia son y qué interés tienen. Es muy importante prepararte las bienvenidas y estructurarlas. De nada vale darles mucho valor si luego no hay esa preparación y esa organización dentro de tu discurso en general. Así que ten en cuenta estas premisas dentro de la bienvenida. Luego destacamos la parte de reconocimiento. Igual que antes, nos destacamos reconocimiento a la temática, a ti, que es el oponente, y a la audiencia. Dentro de la temática, del reconocimiento a la temática, es imprescindible la preparación. Investiga, prepáratelo, dedica el tiempo suficiente para que seas un buen conocedor de la temática. También habla del reconocimiento a ti, donde destaca aspectos como por ejemplo la autoestima o la heteroestima. Si procede ese reconocimiento de ti o viene de cosas externas, de piropos o frases de personas ajenas. Si necesitas tener valor o tener mayor seguridad de logros o de comentarios de afuera. Es importante que sea de la primera, que tengas una buena autoestima, que te hables bien, que tengas unas buenas creencias, que no sean limitantes, por lo tanto, tengas un buen diálogo interno y que te aceptes. Eres tal y como eres, acéptate con tus discursos, con tus defectos, con tus fuertes y aceptarte, porque si tienes una buena autoestima, eso lo transmites, generas confianza y por lo tanto generas confianza a las personas que tengas enfrente. Y en cuanto al reconocimiento a la audiencia, es imprescindible darle valor a las personas, reconocimiento. Es decir, esas personas están perdiendo una pequeña parte de su vida, un tiempo valioso de su vida escuchándote. Y por lo tanto están escuchándote, tú tienes que agradecerlo, dar las gracias, ese reconocimiento a la audiencia por estar ahí, porque es un regalo que pierdan una pequeña parte de tiempo de su vida para escucharte y para decirlo el valor el tema o el contenido que tú estás dispuesto a conectar o a decirle. Pues vamos con la siguiente letra del acrónimo BRAVO. Recordad que BRAVO era B de bienvenida, R de reconocimiento y ahora mismo vamos con la A de autoridad. Dentro de la autoridad vamos a destacar los tres aspectos que hemos ido hablando a lo largo del vídeo, como son el ponente, la audiencia y la temática. Vale, perfecto. Dentro de la temática, para tener autoridad, lo que es importante es tener credibilidad. ¿Y cómo se demuestra credibilidad? Pues con tu cuerpo, en cómo dices las cosas, cómo lo transmites. Es imprescindible. Si la gente te ve con seguridad, con lo que dices y con lo que transmites, la gente te verá más creíble y más seguro, y por lo tanto se lo creerá más lo que estás diciendo, el tema del que estás hablando. Es importante pues que tener una potestad sobre algo que te ha ocurrido, la experiencia o algún hecho que te ha pasado y que estás transmitiéndolo, o algo que has logrado o que has aprendido, pues eso te dará un poquito de mayor credibilidad. Muchos personajes que han pasado por diversas circunstancias han aprendido y luego pues en una ponencia, en una charla, pues lo han transmitido y la gente pues como lo conocía y sabe que ha pasado por esa situación, pues lo tiene en cuenta. Pero es importante tener una buena corporalidad y hablarlo de manera segura, porque si no, la credibilidad la pierdes. Otro punto a tener en cuenta es la autoridad, no solo de la temática, también personal del ponente. Es decir, a raíz de lo que he dicho anteriormente, tener un buen lenguaje verbal, tener una buena seguridad y haber pasado por una experiencia es lo que te da la autoridad. Saber del tema, si te has preparado mucho,
Aunque no hayas pasado por diversas circunstancias, pero has estudiado, sabes mucho del tema, has indagado, pues la gente le da esa seguridad de que es creíble lo que dices y lo dices todo con seguridad y determinación. De todas maneras, la práctica y el tiempo y hacer muchas presentaciones, muchas intervenciones, te dará esa credibilidad de que estamos hablando ahora mismo. De todas maneras, nadie ha nacido aprendido, así que hay que hacerlo, hay que hablar delante de la gente, hay que exponerse, hay que hablar en público, a pesar del miedo. Como todo en la vida, al principio tendrás miedo, pero hay que hacerlo y luego ya poco a poco quitarás ese miedo y tendrás más confianza. Y por último, en la autoridad, en cuanto al cuerpo, la voz es fundamental para que tu audiencia te vea creíble. Tendrás mayor o menor credibilidad en función de tu voz, de tu corporalidad, y Mónica en este caso te da unos tips para que tu audiencia te vea más creíble. Por ejemplo, mira a la gente, no la mires fijamente, pero mira a la gente de lado a lado y mostrando esa seguridad y no evitando el contacto visual con las personas. Sonríe, otro factor muy importante, tiene una pose de poder. No os podéis imaginar lo que hace el lenguaje no verbal. Tu mente cambia. Si tú adoptas una posición firme, cuerpo recto, hombros atrás, barbilla arriba, tu cuerpo, tu mente, mejor dicho, se lo empieza a creer. Esa sensación de poder y de seguridad enfrente de un escenario, por ejemplo. También hablamos de los gestos, que evitar, intentar modular gestos, hablar, intentar hacer movimientos voluntarios de uno a otro, no moverse rápidamente por el nerviosismo, sino que sean esos movimientos controlados, conscientes, y que los gestos sean, pues, comunicativos, que vean que expresas, que veas que comunicas, que esa gente te vea enérgico para poder comunicar y dar ese valor. También otro acrónimo que hemos hablado del acrónimo BRAVO, en esta parte de autoridad habla de un acrónimo que se llama Barerum, en cuanto a la voz, que es importante a la hora de transmitir y de hacer una intervención. La Barerum hace referencia a la V de volumen, a la A de articulación. Volumen, tienes que tener un buen volumen y afilarlo, es decir, modularlo de vez en cuando, una buena articulación, es decir, vocalizar de forma consciente. La R es de la respiración, lo importante que es la respiración, cuando antes y durante una intervención. La entonación, la E de entonación, la R de ritmo. Luego dentro de la U hablamos del uso de pausas. Es importante hacer pequeñas pausas de vez en cuando, crearás intriga. Y por último, evitar las muletillas, Barerum, ¿vale? Esas muletillas que normalmente me habéis oído hablar a mí o normalmente todos solemos hacer cuando estamos nerviosos, como el le o bien, pues, etcétera. Eso hay que cortarlo porque pone muy nervioso a la audiencia. En vez de tomar muletillas, por ejemplo, tomar silencios, queda mucho mejor. Dentro de la autoridad, algo que destaca Mónica Galán Bravo es el apartado del atuendo. El atuendo es importante, pero que siempre sea personal. Siéntate cómodo en tu forma de vestir, que sea personal. Y según estudios recientes, lo que hace una persona más competente, lo que hace ver a un público más competente, a una persona más competente, es que sea rebelde. Es decir, que tenga, por ejemplo, un calcetín rosa o que lleve algo extravagante dentro de una cierta armonía, pues como que le da una connotación más competente. Así que si alguno se atreve dentro de su atuendo, de vestimenta, ya sabe. También es importante dentro de la autoridad es lo que tú te cuentas, tu diálogo interno, tu forma de hablarte, tu capacidad de decirte que sí puedes. Eso, lo que te cuentas, es importantísimo. Ser auténtico, tal y como eres, con tus virtudes, con tus defectos. Acéptate tal y como eres. Somos seres imperfectos. Muéstrate
como eres y punto. No vas a hacer una exponencia, un discurso, una intervención perfecta porque no. Otro aspecto importante es que seamos vulnerables. Tenemos errores y si contamos nuestras experiencias, nuestros errores, nuestras cosas más vulnerables, es como que conectamos más con la audiencia y la hacemos más atentas al discurso, como que les llega más. Por lo tanto, aprovecha encima que tienes tus vulnerabilidades, pues ábrete, coméntalas y encima tendrás más atenta a tu audiencia y llamarás más la atención. Una vez destacado la autoridad, nos pasamos al siguiente punto del método Bravo, la V, que es valor, y nos centraremos en nuestros aspectos de la temática, aspectos de personal del ponente y de la audiencia. Para dar valor es importantísimo, es todo. A nivel de la temática, como he dicho antes, tenemos que tener un hilo conductor para que la gente no se pierda, porque lo principal es la atención. Está la audiencia, estas personas que tienes enfrente tuya, te están regalando un tiempo de su vida y están prestando atención, o sea que debes de agradecerlo. Por lo tanto, prepárate la temática, trabájala, escribe lo que quieras aportar y ten claro tu mensaje principal para que esa estructura o ese hilo conductor vaya bien y la gente no se pierda. Dentro de ese hilo conductor, pues destaca Mónica otro acrónimo como es el de acopio. Tu mensaje principal que debes de haberte preparado, escrito y haberlo bien estructurado es acopio. A de acción, ese mensaje que lleve a la acción. La C, que sea claro lo que quieres decir. La O de objetivo, ese mensaje tenga un objetivo bien determinado. La P de precisión, que tenga todo lo que el mensaje que tengas pensado, que tenga un rigor, que esté bien refutado. La I, que sea interesante, que no aburra, claro. Y la O, que sea oportuno, es decir, que sea preciso, adaptado al público o a la audiencia en la que tienes. Y dentro de tu hilo conductor, tu estructura, tu mensaje bien preparado y trabajado, debemos de recopilar toda esa información, seleccionar la que sea adecuada, memorizarla, la estructura, no todo el discurso. Tienes que memorizar tu hilo conductor y tienes que saberla ordenar, y te dice dos casos de cómo ordenarla. Primero, puede ser por una cronología, a través de una serie de acontecimientos históricos, eso engancha, o ordenarlo a través de forma gradual, hablando de las cosas importantes al principio, para luego pues, hablar de pequeños detalles. Dentro de la parte de aportar valor, a la hora de aportar valor a tu audiencia, debes de hacerlo con palabras positivas que lleguen, que sean emocionales. Y el storytelling, la historia es lo más, es lo que deberías de utilizar para llegar. Una historia engancha a cualquier persona. Cuando oyes a alguien decir, te voy a contar una historia, y ya la gente como mira hacia ti, ya como si engancharan las historias, pues el storytelling debes utilizarlo. Utiliza preguntas como el quién, entre la historia, el cómo, el cuándo, el qué, te ayudarán a tener un buen argumento y una buena historia. Si no tienes historias, no comunicas. Esto te lo dice claramente en el libro. Así que aprende a utilizar historias. Simplemente que sean de forma emocional, transmítelo en forma emocional, no te andes con muchos detalles porque luego aburre y se alarga, y que sean transformadoras, es decir, que vayan desde un problema a una solución, que vayan de algo negativo a algo positivo y que haya una transformación, un cambio durante tu historia, en el que haya, por así decirlo, una presentación, un nudo y un desenlace, en el que haya unos antecedentes, unas consecuencias y luego al final haya una solución y una alternativa, en el que en la solución que cuentes, pues que haya una llamada a acción diciendo que debemos hacer esto, una vez que has contado tu solución y toda tu historia.
Dentro del valor, pues también tenemos que tener en cuenta el valor que aportamos personal, como todo en la vida. Debes de enfocarte, como todo en la vida, como a lo largo del vídeo te he dicho, debes de enfocarte en la persona, no en ti. Tú no eres lo importante. Enfócate en la audiencia, en qué, si lo entienden, en qué sienten, en cómo hacerles sentir, en cómo pueden ver que entiendan lo que tú quieres explicarles. Tú ahora mismo no eres el centro de atención, no te des tanta importancia, no va de ti, va de transmitir un valor y que ellos lo comprendan. Y si pones el punto de mira en ellos y no en ti, te pondrás mucho menos nervioso, lo dirás con más pasión, con más ganas, con más energía y te implicarás mucho más. Utilizas creencias a tu favor, es decir, importante tener unas buenas creencias, yo soy un buen comunicador, yo puedo hacerlo, incluso Mónica te habla de PNL, que utilices anclajes, algunas visualizaciones, que bebas agua porque seca mucho la boca y además el agua como que transmite un poco, relaja un poquito los nervios, no crea esa sensación porque si tienes miedo y bebes agua pues como que te relajas un poquito más. Pero lo que dice, una de las técnicas que habla de PNL es el círculo de excelencia antes de entrar a dar un discurso. Imagínate un círculo y entras dentro de ese círculo donde te imaginas teniendo una charla, una intervención muy buena, exitosa, donde todo el mundo te aplaude y aprietas el puño. Ese anclaje que tienes, ese anclaje que tienes del puño cerrado, luego lo puedes utilizar para posteriormente percibir esa imagen, esa visualización que has tenido, tenerla dentro de tu intervención, en tu charla o discurso. Y será muy productiva y muy efectiva. Otra PNL, otra programación neurolingüística que suelo hacer es la generación de comportamientos. Es visualizarte delante tuya una pantalla de cine donde ves las caras de todos, en el que ves como todo el mundo está disfrutando de lo que dices, donde tú te lo estás pasando bien y toda esa visualización y toda esa sensación y emoción luego te lo puedes llevar posteriormente a tu charla, ¿vale? Por último, nos vamos a la última letra del acrónimo, que es la O de ovación. Dentro de la ovación, es como la bienvenida, debe ser algo recordado, debe ser importante, en el que sea novedoso, de algo, dé una solución y que sea un recopilatorio de todo lo que has dicho, para que la audiencia tenga una atención sostenida, es decir, tiene que hacer un gran esfuerzo tu audiencia para no perder el hilo. Para ello, intenta hacer preguntas constantemente o cambiar de temas o tener un tono y un cambio de energía oscilatorio, de más grande a más pequeño. Así puedes captar la atención de las personas. Y te propongo una serie de cierres finales, Mónica, Galán Bravo, como son la hiperventilación, acabar de corrido, es decir, acabando exhausto, al final diciendo gracias, es decir, contando por qué esto, tal, lo que sea, pum, como que la gente cuando ve que alguien está hiperventilando, está corriendo, como la ve algo agobiada y como presta más atención, se centra más en lo que dice y al final acabas con un cierre muy bueno. Es uno de ellos. Otro cierre es el de una metáfora. Otro cierre también propone el de con un proverbio, acabar con un proverbio. Acabar con, por ejemplo, con un efecto de wow, algo sorprendente. También te dice acabar con algún cierre mágico. No hace falta ser un truco de magia, pero algo que tenías guardado durante un cierto tiempo determinado y luego lo descubres o es una sorpresa final. También habla del efecto del gran coro, el cierre de gran coro, donde a partir de canciones súper famosas, pues dices frases para que ellos las repitan y ellos se van creciendo poco a poco. Y al final acabas con una canción donde todos al unísono acabáis cantándola y toda la gente acaba con un estado de ánimo pues muy alto. Otro cierre muy importante es con una confidencia, un secreto que a la gente también le engancha. Y dentro de los últimos cierres, pues hablamos del tricolón, acabar con 3 palabras, citándolas, y como que queda como un cierre muy completo, muy bueno. Dentro de
Pues hay 3 palabras, 3 cosas que forman parte de palabras clave que forman parte de tu discurso final y quedaría como una armonía muy buena en plan trilogía. Y las 2 últimas cierres que propones son el cierre de repetición del enunciado. Por ejemplo, Martin Luther King hablaba de I have a dream. Pues acá hablas el último párrafo, el último discurso diciendo que los sueños, debes ir a por los sueños, debes conseguirlos, debes estar preparado para los sueños, todo el rato repitiendo cosas relacionadas con el sueño para que luego digas I have a dream o tengo un sueño o un enunciado parecido, pero que sea un enunciado pues bueno y que has ido repitiendo a lo largo del discurso. Y por último, otro cierre que es muy bueno es el del enunciado armónico, enunciado basado en un equilibrio del enunciado, mejor dicho, equilibrio del enunciado. Equilibrio del enunciado quiere decir pues que la gente repite lo que repite la gente. Esa armonía que hay entre apartados, entre palabras, pues es un cierre que también te propone Mónica para utilizarlo. Frases en las que haya armonía entre el principio y el final, donde se repiten algunas palabras que tengan consonancia y sonoridad entre ellas. Así que una vez que te he contado las 5 herramientas fundamentales del método Bravo para hablar en público y crear un gran impacto delante de la audiencia, ¿a qué esperas a utilizarlas? Te recomiendo que te van a ayudar, por lo menos a mí me han ayudado, me han aportado, de hecho las estoy practicando, las intento aprender y asimilar y automatizar cada día y de hecho me están yendo bien y te animo a que tú lo intentes. Es cierto que desde pequeños, nuestros padres, el colegio, nadie nos ha ayudado o enseñado a hablar en público. Pero ya somos mayores, tenemos también nosotros nuestra responsabilidad, así que agarremos el toro por los cuernos y empecemos a saber hablar en público, porque tener habilidades comunicativas es de las cosas más importantes que tú deberías aprender para cualquier ámbito de tu vida. De hecho, la gente que mejor habla en público y que mayores discursos realiza y que mayores habilidades comunicativas tiene, según diferentes estudios, tiene más ingresos económicos y tiene un mejor desarrollo personal. Te garantizo que esto te va a ayudar a expresarte, a conocerte mucho mejor y encima a ganar mucho más dinero. Así que ponlo en práctica. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Eres de esas pocas personas que quiere aprender, que realmente le gusta el conocimiento, y es por eso por lo que quiero compartirte algo, y es que tenemos una formación para ayudarte a multiplicar por 4 tu velocidad de lectura, además mejorando la comprensión de cada libro, y lo tienes directamente aquí abajo en el botón de ver más. Es una formación que tiene un precio de 197 euros, pero ahora mismo y por 24 horas lo tienes simplemente a un precio de 11 euros para que lo puedas aprovechar. 11 euros para multiplicar por 4 tu velocidad de lectura, eso no es nada, así que aprovéchalo y disfrútalo.